¿Cómo se manifiesta la migraña y quiénes la pueden padecer? Muy bien, algo importante es que la migraña se puede presentar en cualquier persona, en cualquier época de la vida, incluso niños pequeños. Hemos visto migrañas en bebés. También se puede presentar en adultos mayores, independientemente de la edad. Y la migraña se va a caracterizar por dolores de cabeza muy intensos. Por lo general van a tener una cualidad punzante. El paciente típicamente nos va a decir que siente que algo le está picando, le está punzando. Que le está brincando, cabeza, ¿no? Así como exacto, si estuviéramos sintiendo el corazón en la sien. Exactamente. Así. Esa es su segunda gran cualidad. Es un dolor pulsátil. Se sienta como que late, como un pum, pum, así es. Okay. Y usualmente se va a caracterizar por otras manifestaciones. El paciente va a tener fotofobia, le va a molestar mucho la luz, sonofobia, le va a molestar mucho el ruido. Y el dolor puede llegar a ser tan intenso que nos puede producir náuseas, vómitos. Junto con este dolor vamos a tener otras manifestaciones físicas, va a haber una sensación importante de fatiga o de cansancio y también va a haber una alteración del estado emocional, nos vamos a sentir un poquito acabados, deprimidos. Y muy importante, las auras. No todos los pacientes con migraña padecen aura, es importante, solo el 25% padecen aura, pero los que sí lo padecen seguramente no podrán olvidarlo. Son manifestaciones neurológicas transitorias, pueden manifestar como una sensación de entumecimiento, se pueden manifestar como problemas para hablar o lo más típico, alteraciones visuales. Podemos perder la vista parcial o totalmente, podemos ver menos con un ojo o podemos ver manchitas, algunas ilusiones ópticas como si viéramos un espejismo enfrente de nosotros. O unos como lunares también, o como que vamos como perdiendo. Dolor. Okay. Por ejemplo, hay tipos de dolores de cabeza que son muy breves, que pueden durar apenas unos instantes. Hay dolores que se sienten más como una neuralgia, como si vieran un toque eléctrico que dura unos segundos. Otros que sienten como una punzada que dura unos segundos. Dolores que pueden durar días enteros sin quitarse, más continuos, algunos más fuertes, algunos se sienten como un golpe, otros sienten como una sensación de frío. Y también se diferencian por su origen. Algunos pueden ser secundarios a contracturas musculares, a atrapamientos nerviosos. O sea, de las cervicales, o sea, como del cuello. Como del cuello. Ok. Así es. O sea, que nos puede doler la cabeza porque traemos problemas en el cuello. Así es. Uno de los dolores de cabeza más comunes que vemos en la práctica clínica es el dolor de cabeza o la cefalea cervicógena. Podemos tener una contractura muscular en la cabeza. Hay que entender que tenemos cadenas musculares que nos transmiten esa contractura más arriba. Eso activa nuestros mecanismos de dolor en la cabeza y eso nos produce el dolor. También dolores de espalda, de hombros, de omóplatos. Sí, casi siempre lo vemos como parte de un complejo. Es típico el paciente que tiene dolor en cuello y este dolor se irradia hacia arriba, le produce un dolor de cabeza parecido al tensional, pero en la nuca, y aparte le duele la espalda y los hombros. Y la verdad, doctor, o sea, el no dormir bien y lo que consumimos también. Así es, se ha asociado una mala alimentación, también el desvelo, el estrés al que todos estamos sujetos, se han asociado con mayor riesgo de dolor de cabeza también. Los dolores de cabeza crónicos se han asociado con depresión. De hecho, yo realmente en mi práctica clínica nunca me he encontrado un dolor de cabeza crónico que no vaya de la mano con un cuadro de depresión. Y a veces hay que tratar los dos al mismo tiempo para que el paciente pueda salir adelante. Qué interesante. Para que se le pueda quitar ese dolor, ¿no? Así es. Porque de verdad el dolor crónico, yo de solo pensar cuando traigo migraña, quieres cortarte la cabeza, o sea, cortártela. Y desafortunadamente hay pacientes que lo sufren todos los días. Imagínense la migraña 24 horas al día, 365 días del año. No, eso no es. Eso no es vida. No. Y sobre todo, como bien lo dice, todos, desde bebés hasta adultos mayores. Pero en la etapa adulta, joven, productiva, es donde más se manifiestan, ¿verdad? Tiene mucho que ver con que en esta etapa estamos más activos, nos desvelamos más, tenemos más presiones laborales. Entonces eso favorece. Aunque lo que yo he visto es que tiende a debutar mucho en la edad de los adultos jóvenes, pero ya cuando estamos llegando alrededor de los 40, 50 años es cuando de verdad se cronifica, se empieza a volver cada vez más frecuente. Y ahí es donde pues hay que buscar la atención especializada, para decirlo. Así es. Doctor, ahora,
¿Cuáles son los factores de riesgo para tener la migraña? Sobre todo personas que nos están escuchando, pues que digan, ay, a mí me dan esos dolores de cabeza. ¿Qué tengo que hacer para que ya no me den o para que sean menos? Muy bien. Pues como tal la migraña es una enfermedad que se tiene o no se tiene, es una enfermedad compleja, hay muchos factores genéticos. Si tenemos la mala suerte de padecerla, puede haber ciertas cosas que nos disparen los ataques. Lo más frecuente de todo es el desvelo. Después de un desvelo fuerte, es común que al día siguiente presentemos el dolor de cabeza. También algunos alimentos, hay una sustancia que está presente en algunos alimentos que se llama tiramina. La tiramina tiende a interactuar con los vasos sanguíneos del cerebro, sabemos que ahí es donde se origina la migraña. Entonces alimentos ricos en tiramina, por ejemplo el vino, sobre todo el vino tinto, algunos alimentos añejos como el jamón serrano o el salami, también los quesos añejos, son ricos en tiramina y pueden dispararnos los dolores de cabeza. También algunas personas el chocolate, con cada paciente es diferente. Por ejemplo el café es un caso curioso. Hay personas a las cuales el café les dispara el dolor, pero también hay personas que el día que no se toman su café, ese día es cuando tienen el ataque de migraña. Presente. Yo. Y además, cuando me empieza el dolor, doctor, tomo café y me ayuda a disminuir. O sea, me ayuda, y además mis pastillas, y me ayuda a que no me dé la migraña, porque uno lo identifica. Y si no te tomas la medicina en el momento en que empieza esa línea, ya, aunque me las tome, me va a dar y voy a tardar con ella pues prácticamente todo el día, la noche, y ya en la mañana como que ya amanezco, pero como dice el doctor, amanezco ya como que me atropelló un carro, o sea, cansada, agotada de la cabeza, claro. O sea, la cabeza la siento enorme. ¿Todo esto es como las secuelas, doctor? Sí, y ahí dijiste dos cosas muy importantes. La primera es atacar el dolor de forma temprana. Es mucho más fácil yugular un ataque de migraña si lo agarramos cuando apenas va empezando. Si dejamos que se instaure completamente y que el dolor se vuelva fuerte, es mucho más difícil de quitar. O sea, le recomiendo a los pacientes que tienen algún medicamento de rescate, en cuanto lleguen los primeros indicios. La mayoría de los pacientes con migraña se pueden dar cuenta que ya viene el dolor aproximadamente unos 5 o 10 minutos antes. Se empieza a sentir rara la cabeza, piquetitos alrededor de los ojos. Ese es el momento ideal para tomarse el medicamento. Y también lo que decías respecto a cómo siente uno el día después. Sí, la migraña tiene una fase prodrómica y posdrómica. ¿Qué quiere decir eso? Antes del ataque de migraña, hasta 24 horas antes, podemos experimentar algunos fenómenos extraños. Es muy común tener antojos, ¿sí? Por comidas raras. Oh my God. También se ha visto que tenemos mucho bostezo. Algunas personas incluso tienen, le llamamos fenómeno de elación. El ánimo está muy elevado, se sienten muy emocionados, de muy buen humor. Y al día siguiente, pum, viene el ataque de migraña. Caray. Eso no lo había identificado, fíjese. Es una forma en la que nos avisa. Y después del ataque de migraña viene la fase posdrómica, y en esa fase posdrómica nos sentimos como si nos hubiera pasado encima un desfile. Hay dolor muscular, hay sensación de cansancio, hay mucho sueño, el ánimo tiende a estar por los suelos, y la cabeza, aunque ya no duela, está muy sensible. Nos tocamos y la sentimos incómoda. Es como dolor después del dolor, ¿no? Como adolorido después del dolor, ¿será? Sí. Así es. Y lo malo es que puede llegar a durar de 24 hasta 72 horas después del ataque de migraña. Entonces, para una persona que tiene un ataque de migraña por semana, pues prácticamente le arruina la mitad de la semana. Entonces, y que ahorita que estaba mencionando, doctor, de que lo ideal es no dejar que avance el dolor, ¿qué sería lo más recomendable que se pudiera tomar el paciente? O ya depende de quién, o hay algo muy general que pudiera ayudar un poquito. Varía mucho dependiendo del paciente. Yo recomiendo que siempre se platique esto con su médico, de preferencia con un neurólogo, para que tomemos en cuenta primero la intensidad, la velocidad con la que se instaura el dolor, y también factores propios del paciente. Por ejemplo, qué tipo de migraña tiene, qué edad tiene, cuáles son sus actividades, qué puede cargar consigo. Usualmente utilizamos algún antiinflamatorio fuerte, podemos utilizar medicamentos como el desquetoprofeno o el diclofenaco, pero también tenemos a nuestra disposición medicamentos específicos para la migraña, como el solmitriptano y otro tipo de medicamentos,
pero yo recomiendo siempre que esto se platique con un médico. ¿Sí? Y entonces, ¿cuándo es como el momento en que si alguien nos está escuchando que diga, yo padezco dolores, que diga, ya tengo que ir al médico? O sea, ¿qué señales es como, ya necesitas ir a un tratamiento, a que te chequen qué puede ser, ya sea un diagnóstico certero? Muy bien. Idealmente, todos los pacientes que han sufrido migraña o algo parecido a una migraña deberían ser vistos por su médico al menos una vez. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener alguna causa grave de dolor de cabeza que puede simular una migraña. Entonces siempre hay que recibir una valoración médica completa. Y una vez que ya descartamos que se trate de algo grave y que o sea, un tumor o... Puede tratarse un tumor o una malformación vascular. Y una vez que se descarta que se trate de eso, y ya sabemos que es una migraña, se puede instaurar un plan de tratamiento. Existen dos filosofías para tratar la migraña. Podemos utilizar un tratamiento de tipo abortivo, podemos hacer un plan con el paciente, sabe que cada vez que sienta que le va a dar, tómese esto, y lo cortamos. Pero también existen las estrategias preventivas, medicamentos que tomados todos los días, pueden hacer que ya no ocurran los ataques de migraña. Ahí depende mucho de lo que quiere el paciente y también de qué tan frecuentes sean los ataques. Si por ejemplo tenemos una migraña cada 2-3 meses, a lo mejor le conviene más tener un medicamento de rescate. Pero si a él le está ocurriendo cada semana, pues ahí sí nos conviene más prevenirla. Como todo su sistema ya está muy sensibilizado, le llamamos estas situaciones gatillo. Entre más gatillos tenga, más fácil va a ser que vaya a tener su migraña. O para el caso cualquier otro tipo de dolor de cabeza. Entonces, por supuesto que la rehabilitación nos ayuda. De hecho, va a haber situaciones, como por ejemplo la cefalea cervicógena, donde sin rehabilitación no vamos a mejorar. Creo que yo soy de ese tipo de dolor de cabeza, fíjate. A veces entonces necesitas rehabilitación. Múltiples dolores de cabeza, conviviendo en ellos, porque también los dolores de cabeza son amiguitos. Podemos vivir con un dolor de cabeza de tipo tensional las 24 horas del día, y de vez en cuando encima de ese dolor de cabeza tensional tengo ataques de dolor de cabeza punzantes, piquetitos por toda la cabeza, y de vez en cuando ese dolor de cabeza tensional se va a convertir en un ataque de migraña y me va a sentir todavía peor. Dios. Y de verdad hay gente que se acostumbra a vivir con eso, que lo ven como irremediable, y también tiene que ver un poquito con el desconocimiento que hay sobre el tratamiento del dolor de cabeza, incluso entre la misma comunidad médica. Una de las principales causas que hemos visto que produce un dolor de cabeza crónico son los mismos analgésicos. ¿En serio? Existe un fenómeno que se llama dolor de cabeza por abuso de analgésicos. Oh, ¿qué tal? Si estamos tomando, si por ejemplo estamos tomando analgésicos más de 2 días a la semana, por un periodo mayor a 3 meses, ya estamos incurriendo en abuso. Y ese mismo abuso de analgésicos es lo que perpetúa el dolor de cabeza. De repente los pacientes no me creen, yo le digo, en realidad lo que le está produciendo el dolor de cabeza es que toma diclofenaco todos los días. Claro. Es contraintuitivo, pero de verdad dejan el analgésico y empiezan a mejorar muy rápido. Algo que yo les explico es que mientras tengamos un abuso de analgésico, no hay poder humano en esta tierra capaz de quitar un dolor de cabeza crónico. Pero una vez que dejamos un tratamiento más racional y los empezamos lentamente a desacostumbrar del analgésico y les damos una buena medicación, mejoran y mejoran muy rápido, les tienden muy bien. Sí, Ay, doctora, entonces uno se puede hacer adicto, pues, como quien dice. Existe una cierta dependencia, no es como tal una adicción. No somos adictos en el mismo sentido que somos adictos a las drogas, pero sí existe una dependencia, sí nos podemos volver dependientes al analgésico, y ese mismo analgésico nos puede estar perpetuando el dolor, disparar dolores de cabeza. Una alimentación adecuada y más que nada conocerse. Yo creo que cada paciente tiene unos disparadores muy diferentes. Lo que platicábamos de esto curioso del café. Yo les recomiendo a todos los pacientes que sufren dolores de cabeza que lleven un diario de dolores de cabeza. Que cuando tengan un dolor de cabeza fuerte, traten de recordar qué hicieron el día anterior, qué comieron, dónde estuvieron, cómo durmieron. Ay, qué interesante. Sí, está muy interesante. Y así vamos descubriendo cuáles son sus disparadores específicos y también cómo vamos a evitar el dolor de cabeza. Claro. Por ejemplo, esto que yo ya les comentaba, que yo identifiqué, por ejemplo, el melón chino que me detonaba dolores de cabeza y que no soporto el olor. Así, si alguien está comiendo melón chino, no lo puedo soportar. O sea, el empieza a doler. verdecito, ¿verdad? Sí, porque la papaya sí me gusta y la como con singular alegría, pero el melón chino no puedo. Y hace muchos años el cacahuate.
El cacahuate también, tantito, el Snickers y esos tan deliciosos chocolates, no podía comerlos porque inmediatamente me activaban el dolor de cabeza. No sé qué pasó, porque cada año, pues en los bolos te dan cacahuate, ¿verdad? En la Navidad te dan los cacahuates. Y en alguna Navidad dije, no, yo voy a comer cacahuates porque me gustan los cacahuates. Y así te fue. Así me fue, pero como que fue menos. Entonces dije, caray, como que ya voy, no sé si me curtí, no sé qué hice, pero ya ahora ya los aguanto, o sea, ya los como y ya no me duele la cabeza, me gustan los cacahuates. Qué raro, ¿no, doctor? Pues es que esto de los dolores de cabeza es algo que va evolucionando. Sí. Nuestras susceptibilidades o nuestros disparadores pueden cambiar con el tiempo. Puede ser que de repente olores que antes no nos molestaban se empiezan a volver disparadores del dolor, o alimentos que antes nos disparaban el dolor o situaciones ya no tanto. Va cambiando con el paso del tiempo. Ahora, los dolores de cabeza no son normales, ¿verdad, doctor? O sea, ¿la cabeza no debería de doler? En teoría es una enfermedad el dolor de cabeza. Pues sí. Pero es una enfermedad que todos padecemos. Yo no conozco absolutamente a nadie a quien no le haya dolido la cabeza alguna vez en la vida. Sí. El dolor de cabeza se podría considerar algo normal. Lo que no es normal es tenerlo muy seguido. Lo que no es normal es que se acompañe de otros síntomas extraños: entumecimiento, debilidad, mareo, vómito. Pero si tenemos un dolorcito de cabeza tensional de vez en cuando, a lo mejor después de una desvelada, pues podríamos considerarlo normal. Ahí ya es normal, como dice, ¿verdad? Exactamente. Oiga, y en estas migrañas, ¿cómo se siente como pulsátil, lo que decíamos, como si fuera el corazón? ¿El cerebro hace eso? ¿O qué es lo que sentimos eso? Sí, verdad, sí. No es como que estuviera pulsando el cerebro. La migraña es una enfermedad de los vasos sanguíneos del cerebro. El dolor se origina porque los vasos sanguíneos del cerebro se dilatan demasiado. Se abren, se esponjan. Por decirlo de alguna manera. ¿Como que ejercen presión entonces, doctor? ¿O qué será? Algo parecido. Hay que entender que el cerebro no duele, no hay terminales nerviosas del dolor dentro del cerebro. Pero la cobertura del cerebro, unas membranitas que llamamos meninges, todo lo que cubre, sí que tiene terminales nerviosas y es muy sensible. Entonces, lo que ocurre en la migraña es que los vasos sanguíneos se dilatan tanto que estiran esa membranita. Y eso es lo que resulta doloroso. Duele. Eso es lo que nos duele. Y hay formas de prevenir, como decíamos, con la alimentación, con un buen sueño, que esos vasos sanguíneos se dilaten entonces. Así es. Y es por lo mismo que el café ayuda a muchos pacientes, porque el café tiene un efecto vasoconstrictor, hace que los vasos se aprieten un poquito. Mire, sí, yo me eché un shot de un espresso y sí ayuda. Lo platicábamos, si es lo mismo migraña a cefalea, que era lo que platicábamos. La migraña es un tipo de cefalea, como dijimos hay muchos, la migraña es una de las más comunes. La más común de todas y la que todos experimentamos alguna vez en la vida es la tensional, pero la migraña debe estar en un segundo lugar en frecuencia. Una hemicrania, pero esos dolores nunca van a matar a nadie. En cambio, hay causas graves de dolor como un tumor, una malformación vascular, una infección que pueden no doler tanto, que pueden ser un dolorcito así muy leve. ¿Un EBC, doctor? Los CBCs por lo general no duelen, porque como ocurren dentro del cerebro y no hay terminales nerviosas del dolor, salvo que sea un EBC muy grandote que nos inflame y nos pero no causa dolor. Las membranitas no produce dolor. Entonces en esos casos, por eso dice, aunque sean unos dolores de cabeza leves, hay que acudir con un médico para descartar una cosa grave. Así es, sobre todo si se está acompañando de otras manifestaciones, cosas que no nos gusten, disminución de la visión, debilidad, mareo, vómito. Que escuchen cosas, que huelan cosas que no existen, ¿verdad, doctor? Eso también. Así es. También pasa. Sí, también pasa. Sí. En esos casos graves, pues. Que es muy como tranquilizante escuchar esto, porque sí, yo a veces me preocupo, es que a mí a veces siento que me va a estallar la cabeza de tener todo ahí adentro, pero como que tranquiliza, aunque no está de más y no lo descarto. Un día lo voy a ir a visitar, doctor, para darme una checada, pero dice, bueno, no necesariamente, como usted menciona, la intensidad tenga que ver con algo grave. Gravedad. Así es. Nos tenemos de abstinencia del café. Si ya estamos muy habituados al café, se puede dejar sin tanto problema, pero sí podríamos esperar que la primera semana nos podemos sentir un poquito cansados, apachurrados, con dolorcito de cabeza. Yo le recomendaría que intentara dejarlo unos días y viera si se va quitando el dolor de cabeza solo.